Hola, hola mis queridos superpeques, ¿qué tal estáis? ¿Estáis entrenando y entrenando los superpoderes? ¿Estáis practicándolo todos los días? Seguro que sí. ¿Conocéis la película El día de la marmota? Es una película de humor, es una comedia y al protagonista se le repite el día. Día tras día experimenta el mismo día. ¿Y qué tiene que hacer? Pues algo distinto tendrá que hacer para que no se le repita. Pero no te voy a hacer de spoiler de la película. Lo que en este vídeo te voy a explicar es cómo hacer que los días sean distintos. ¿Qué te parece interesante? Es un gran superpoder. ¡Adelante, superpeques! En el tercer libro, en el capítulo 12, a nuestros protagonistas se les repite el día anterior y se quedan flipaos. Y por supuesto no quieren repetir otra vez el experimento de las lentejas, aunque les gustó mucho. Entonces se dan cuenta de un gran superpoder. Si repites los pensamientos todo el rato los mismos, tus días van a ser iguales. ¿Estás aburrido porque todos tus días te parecen iguales? ¿Quieres resultados distintos? Pues tendrás que hacer distintas cosas, distintas acciones, tener distintos pensamientos y actuar en base a ellos. ¿Cuál es nuestro reto? Darnos cuenta de los pensamientos automáticos que tenemos y crear nuevos. ¿Para qué? Para que el día sea distinto. Mira, prueba mañana a ir por un camino distinto al colegio. O cuéntale algo distinto o algo nuevo al andereño, a la profesora o al profesor. O háblale a ese compañero o compañera en la hora del patio al que nunca le diriges la palabra. O en vez de andar a la tarde en todas las extraescolares corriendo de un lado para otro, párate a pensar qué es lo que te gusta, qué es lo que te motiva. Y también, si no haces la cama, prueba a hacerla. Esto me lo han dicho vuestros padres, que no es broma. Pero pensar un poco en ello y apunta mañana qué vas a hacer distinto. Y me lo compartes aquí abajo, que seguro que el día lo pasas distinto y sonríes más también, estoy segura. ¿Sabéis que ayuda mucho la imaginación y la creatividad? Te ayudan a crear nuevos pensamientos, nuevas acciones y nuevos resultados. Practícalos, úsalos. Llegamos otra vez a darnos cuenta de este superpoder. Que repetimos los pensamientos. Y día a día, si tenemos los mismos pensamientos, se repiten los días. ¿Qué podemos hacer? Darnos cuenta, cambiarlos día a día y entonces tendremos nuevos resultados. Pensamiento a pensamiento se crea el día y se crea la vida. Date cuenta de este gran superpoder y aplícalo. Te espero para leerte aquí abajo para ver qué vas a hacer distinto mañana y cómo te has sentido. ¿Te parece bien? Y vamos a entrenar estos superpoderes más y más. ¡Adelante, superpeques!